Vamos a trabajar hoy el tema de variable, pero con un poco más de profundidad. Ya pudimos ver en la anterior sesión que una variable es cualquier atributo susceptible de ser medido. Entonces miremos, por ejemplo, qué necesitamos para poder identificar una variable. Primero que todo, es importante que seleccionemos el tema que vamos a investigar. Entonces, recuerden que podemos encontrar un tema de un área de estudio, de un lugar donde trabajamos, podemos encontrarlo en temas en boga. En general, hay temas en cualquier, situación en la que nos encontremos. Simplemente, si nos interesa estudiar una realidad, ¿qué tenemos que hacer? Pues elegir un tema general, y de ahí nos enfocamos en lo particular. Ahora vamos a escoger específicamente qué vamos a investigar. Vamos a establecer directrices, pero para poder lograr eso tenemos que consultar un poco más, es decir, mirar qué bibliografía hay al respecto para poder definir nuestras variables conceptualmente. Entonces, cuando vamos a elegir un tema de investigación, estamos haciendo ¿qué? Investigando sobre un problema de estudio. Pero para eso entonces tenemos que describir las variables, pues obviamente primero las identificamos, tenemos que describir el problema, formular el problema y sistematizar el problema. Estas son todas las fases para hacer una formulación y descripción de un problema de manera concreta. Pero hoy nos vamos a focalizar en la identificación de variables. Entonces, esta es la fase 1, ¿sí? ¿Cuál es esta fase? La identificación de variables. Entonces, por ejemplo, nosotros tuvimos la posibilidad de identificar cada uno de nosotros por lo menos 2 variables. Entonces, ¿qué es una variable? La variable son todos aquellos fenómenos, características, cualidades o atributos, rasgos o propiedades cuya variación es susceptible de ser medida. Es decir, si cualquiera de nuestros atributos escogidos se pueden medir, eso es una variable. Habíamos estudiado que 2 posibles variables interesantes pueden ser motivación, desempeño, calidad, desarrollo de producto. Esas son algunas variables, pero existen cualquier cantidad de variables. Dentro del tema económico, social, administrativo, organizacional, gerencial, hay muchas variables que podemos estudiar. Entonces, ¿qué es una variable? La variable es características, atributos, propiedades o cualidades susceptibles de adoptar distintos valores, sean cuantitativos, sean cualitativos. Lo que se busca en ocasiones es mirar una relación causa-efecto entre 2 fenómenos a estudiar o entre 2 variables. Lo que veíamos anteriormente acá, por ejemplo, podríamos mirar el efecto que tiene la motivación en el desempeño. Y ahí vemos un efecto, es decir, esta motivación está causando un efecto en el desempeño. Podríamos mirar la calidad en el desarrollo del producto y estamos mirando una relación de causalidad. Entonces también podemos entender que una variable puede estar presente o ausente en individuos, grupos, o puede presentarse en matices distintos con distintos grados o medidas. Eso es en relación con una variable. La variable puede adoptar cualquier valor, cualquier medición. La variable entonces nos puede decir que lo que se hace es mirar qué sucede en la realidad, y para poderlo mirar tenemos que observar, ¿cierto? Entonces es importante entender que la observación nos sirve para mirar los diferentes valores de una unidad de observación a otra, para poderlas comparar. ¿Cuántas variables nosotros podemos, usar en una investigación, o cuántas podemos medir?
Entonces dice, un número de variables depende de la realidad problemática que enuncia el investigador. Mínimo deben ser 2 para que exista relación, pero pueden ser más. Lo importante es que el investigador debe trabajar y dar tratamiento a todas las variables. Es importante que entendamos que el número de variables implica la amplitud de una investigación. Pocas variables pueden implicar un menor esfuerzo, muchas variables implican un mayor esfuerzo. Entonces, ojo con eso, hay que identificar muy bien qué variables son las que queremos estudiar para que nuestra investigación no se vuelva muy grande y de pronto imposible de lograr. Entonces es importante que dentro de las investigaciones veamos que puede suceder que una variable sea independiente, sea dependiente o simplemente que tengamos solo variables independientes. ¿Qué es una variable independiente? Una variable independiente es cuando se presume que los cambios o valores de esta variable determinan cambios o valores en otra variable. Entonces aquí podemos ver que la variable independiente modifica, cambia, implica un efecto en la variable dependiente. Entonces yo puedo decir que las variables que son cualidades, características concretas de un tema de estudio. Pueden ser endógenas, o sea, hacia adentro del individuo o hacia adentro de la organización, o exógenas, fuera del individuo o fuera de la organización. Y aquí que vimos que existe una variable independiente que genera un cambio o un efecto en la variable dependiente. Entonces miremos qué son variables dependientes y qué son variables independientes. Las variables dependientes son las variables que tratan de explicarse en función de otros elementos, es decir, son provocadas por otro elemento, es decir, ¿por qué? Por la variable independiente. La variable dependiente es el factor que aparece y desaparece o varía en consecuencia de la manipulación que se le haya hecho a quién, a la variable independiente. Entonces es muy importante entender que la variable independiente es la que genera el efecto en la variable dependiente. La variable independiente son variables consideradas como causas de determinados efectos. ¿Efectos sobre qué o sobre quién? Sobre la variable dependiente. Y las variables intervinientes o intermedias son las que aparecen en la relación entre por ejemplo, esta variable independiente y la dependiente. Está aquí regulando o moderando las relaciones entre la una y la otra. Entonces por eso decimos que las variables intervinientes son variables que se comportan de manera diferente según se presente la situación. Vamos a ver entonces un ejemplo. Aquí encontramos que un tema de estudio, vemos dos variables, una variable es años de educación, la otra variable es nivel de ingresos, ambas se pueden medir. Aquí tenemos un tema de investigación, entonces los años de educación determinan, ¿qué quiere decir? Que los años de educación están generando un efecto en los niveles de ingresos, que sería que nuestra variable dependiente de un trabajador colombiano. Variable independiente, años de educación, variable dependiente, nivel de ingresos. Sujetos de estudio o unidad de análisis, trabajador colombiano. Entonces, ¿qué podemos decir de las variables? Debemos tener en cuenta que las variables no son inherentemente dependientes o inherentemente independientes, pueden adoptar cualquier forma. Una variable que en un estudio fue dependiente, en otra puede ser independiente. Miremos entonces en el ejemplo que acabamos de ver. ¿Cómo lo acabamos de ver? Que la variable independiente es años de educación y la variable dependiente es nivel de ingresos. ¿Qué entonces nos muestra si lo cambiáramos y pusiéramos, por ejemplo, nivel de ingresos como qué?
como variable independiente y años de educación como variable dependiente. Sería otra investigación. Es otra investigación porque si se dan cuenta, yo aquí que estoy diciendo que por ejemplo si tengo más dinero seguramente podré estar estudiando un posgrado, un doctorado, hasta incluso depende de si tengo ingresos para poder acceder a un estudio de pregrado. En la primera simplemente estamos diciendo que si tenemos más nivel de educación, eso va a implicar que vamos a tener mayores ingresos. Son dos investigaciones totalmente diferentes, con dos variables que son las mismas, pero que cambian es su nivel de dependencia e independencia. ¿Qué hacemos con estas variables que tenemos acá? Pues las tenemos que definir conceptualmente, es decir, ¿qué es? ¿Qué es en este caso qué? Años de educación, ¿cómo se define? ¿Qué autor parafrasea un autor con su respectivo año de citación, ¿sí? Para poder explicar qué es años de educación y qué es lo que llamamos nivel de ingresos? Hay una definición conceptual y otra definición operacional. ¿Qué es esa definición operacional? También es llamada definición de trabajo o funcional. Esta definición se construye con base en indicadores. ¿Cómo podríamos nosotros medir, por ejemplo, los años de educación? Obviamente pues con los niveles de educación, básica, primaria, bachillerato, pregrado, especialización, maestría, doctorado. ¿Y cómo puedo medir el nivel de ingresos? Pues en el salario. Puedo hacerlo por rangos de tanto a tanto, o simplemente pregunto de manera directa cuánto es su nivel de ingreso. En la definición conceptual, el trabajo de investigación debe incluir una definición seleccionada entre las múltiples teorías y conceptos, siendo aquella la que se considere primero más clara y más oportuna para la variable que vamos a estudiar. Entonces, en la definición operacional es importante identificar con qué atributos se mide esa variable, con qué indicadores puedo medir la variable que he elegido para el estudio. Vamos a ver otros ejemplos. La variable independiente, recuerda que es la que causa, o sea, la que produce un efecto ¿en qué? En la variable dependiente. ¿Quién cambia? La variable dependiente. Otro ejemplo que tenemos acá es, por ejemplo, factores sociales que influencian el nivel académico de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad del Tolima. Nuestra variable independiente es factores sociales, hasta ahí. Genera un efecto, sí, un impacto en el nivel académico. El nivel académico es nuestra variable dependiente y nuestra unidad de análisis o sujetos de estudio son los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad del Tolima. Todo eso completo es nuestra unidad de análisis. ¿Qué es la unidad de análisis entonces? Es todo aquello que nosotros podemos, digamos, como ver como nuestro campo de estudio, es decir, todo aquello que podríamos medir en un espacio, en un lugar determinado, que llamamos, por ejemplo, personas, especialidad, espacio físico. Las personas que llamamos unidad de análisis o sujetos de estudio serían, por ejemplo, estudiantes, niños, adolescentes, adultos mayores, atletas, deportistas, todos aquellos sujetos de estudio, personas, empresarios, por ejemplo. Especialidad, que nosotros cogiéramos que negocios internacionales, que administración, que economía, que la maestría, etc. Cualquier nivel de especialidad. Espacio físico, que quisiéramos coger un sector económico, una región, un municipio, la universidad, una empresa específica de nuestra región. Vamos a ver entonces este ejemplo nuevamente. Entonces, ya explicamos que nuestra variable independiente son factores sociales que influencian el nivel académico, y aquí volvemos a explicar
que existen unas personas que se llaman estudiantes, una especialidad que es la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas en un espacio físico que es la Universidad del Tolima. Existen también investigaciones que pueden ser prospectivas o retrospectivas. Prospectivas es a futuro, es decir, por ejemplo, que fuésemos a estudiar 2020 a 2021. Hay una proyección, es decir, qué esperamos que suceda en ese determinado tiempo. Y la retrospectiva es hacia atrás, que quisiéramos mirar, por ejemplo, del año 2000 al año 2020. Esta misma investigación que hemos estado proponiendo la podemos ver usando un tipo de investigación retrospectiva. Lo mismo, factores sociales que influencian el nivel académico de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, pero ya nos focalizamos del año 2018 a 2020, el periodo en el que estamos estudiando ese tema o esas variables de investigación. Hemos visto aquí algunos conceptos necesarios para trabajar el tema de variables. A continuación vamos a ver un video que nos refuerza lo que hemos visto hasta ahora. Muchas gracias. La variable es determinada característica, propiedad o atributo del objeto de estudio, a la cual se observa, registra y o cuantifica en la investigación. Sí, chicos, las variables siempre deben ser susceptibles de medición, registro u observación. Una variable que no puede medirse, registrarse u observarse no es una variable científica, sino una variable metafísica, poco útil para la ciencia. Recuerda que cuando tú has definido el título de tu investigación, ya delimitaste las variables de tu estudio. Efectivamente, ya las tienes ahí. Porque las variables de estudio siempre están ubicadas en el título de tu investigación. Y para comprenderlo mejor, veámoslo con unos ejemplos. Si tu título es Clima laboral y productividad de los trabajadores de la empresa Corporación Warma SAC Tiendas Pierre de San Juan de Lurigancho en el periodo 2018, entonces las variables de tu estudio serán clima laboral y productividad. Después que tienes identificada la variable de tu estudio, recuerda que siempre debes definirla conceptual y operacionalmente. Es así que las definiciones conceptuales se define a cada variable de preferencia con la cita textual o parafraseada, en donde debes indicar el autor y el año. Y para que lo podamos comprender mejor, observemos el siguiente ejemplo. Si tu variable es desarrollo de competitividad, entonces tu definición conceptual será la siguiente: la capacidad que tiene una organización de lograr y mantener ventajas competitivas que le permiten consolidar y mejorar de manera continua su posicionamiento en el entorno socioeconómico que lo envuelve. Matthews 2009. Como puedes ver, esta definición conceptual la he citado de un determinado autor y para ponerla ahí he tenido que hacer una previa revisión bibliográfica. La segunda definición que tiene toda variable es la definición operacional. Aquí tú debes precisar cómo será medida, observada o registrada esta variable. Es decir, qué instrumentos vas a emplear para poder medirla, observarla o registrarla. Estos podrían ser tal vez la encuesta, el cuestionario, la ficha de cotejo, el análisis documentario u otros. Y para que podamos comprenderlo mejor, vamos a seguir con la definición de la variable anterior, que era desarrollo de competitividad, tal como lo ves en el siguiente ejemplo. Tu variable desarrollo de competitividad. Acá está la definición conceptual que hemos citado previa revisión bibliográfica. Y finalmente la definición operacional, estoy indicando que lo voy a medir a través del instrumento cuestionario, en donde dice, se mide a través de un cuestionario de 15 ítems, en donde se tienen en cuenta los indicadores para la realización de ello.